Nueva semana en Chacra Televisión y esto se resume en las noticias internacionales más destacadas junto a entrevistas exclusivas también desde nuestra pantalla. Tenemos 60 minutos por delante en los cuales vamos a viajar a recorrer el mundo y también nuestra queridísima Argentina y el impacto de nuestro país en el planeta. Eso sí, te adelantaba recién que también tenemos entrevistas exclusivas y por eso le damos la bienvenida a él, Daniel Piedrahita, que es noticia en todo el mundo y conversó para Argentina y en exclusiva con nuestra pantalla. Él es agricultor, floricultor y se define como el campo. Su vida es el campo, es su pasión y es su legado. Nos vamos a Colombia junto a Daniel Piedrahita. ¡Qué emoción recibirte! Antonella, qué placer que me estés invitando, es un placer estar acompañándolos y rico que tengamos esta charla y poderle contar a toda tu audiencia lo que estamos haciendo y que yo sé que va a ser de mucho interés. Lo cierto es que el mundo está recorriendo y replicando tu historia a través de la prensa internacional, Daniel, en principio por las orquídeas, así que vamos a llamarte como el rey de las orquídeas, pero tenemos mucho más para hablar. ¿Cómo fue que generaste la clonación de orquídeas en plena emergencia de extinción? Mira, no, la idea, Antonella, es que yo tengo una colección muy grande y cuando tú tienes una colección de plantas tan grande, tienes una labor en la vida con estas plantas que es preservar, conservar, reproducir y enseñar y reubicar o resembrar o poner plantas de nuevo a la naturaleza. Entonces, porque esa es nuestra función. Y cuando yo digo que quiero volver a poner plantas en la naturaleza, es reubicar plantas o repoblar bosques de especies que ya estén o extintas o en peligro de extinción o en riesgo crítico de extinción. ¿Y cuál es la situación en este caso de las orquídeas en Colombia, más allá de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero son las más elegidas también. Correcto. Te cuento que pues Colombia es el país más biodiverso del mundo en orquídeas. De las 35.000 especies que hay en el mundo, hay 4.200 hoy descritas en Colombia y con tendencia a seguir descubriendo más, ya que eran bosques que no se podía entrar por el orden público y seguramente aparecerán muchas más, pero por múltiples razones o de extracción o de pérdida de hábitat o que se quemaron los bosques o que cambiaron la función o el uso del suelo, que antes eran bosques, ahora son praderas para ganadería o que por expansión de las ciudades que cada vez necesitan más tierra para poder vivir, se va perdiendo ese ecosistema de algunas especies, ¿cierto? O por calentamiento global también puede ser. Entonces, cuando hay pérdida de ese hábitat, pues esas especies tienden a entrar en un peligro crítico de extinción. Entonces, cuando detectamos eso, nosotros que tenemos tanta cantidad de especies diferentes en un mismo hábitat, que es Alma del Bosque, donde tenemos unas 5.000 plantas diferentes y unas 3.500 especies de todas partes del mundo, pues ahí tenemos plantas que cuando uno mira la literatura están en riesgo crítico. Entonces, queremos comenzar a reproducirlas y después de ese proceso de reproducirlas, volverlas a introducir a esos hábitats naturales para que se preserve la especie. ¿Y cómo se toma el entorno colombiano? ¿Cómo se toman los organismos públicos también? Como es el caso de los Institutos Nacionales de Investigaciones Agropecuarias. ¿Acompañan un proyecto tan esencial y ambicioso como este, Daniel? Claro que sí, lo ven con muy buenos ojos porque realmente nosotros estamos
ad honorem, estamos haciéndolo por simple patria, por el deber ser de querer volver a reproducir estas especies y que la comunidad vuelva a enriquecerse de esas especies y volverlas patrimonio, meter a la población, a las comunidades, a que sepan que esta planta es de la comunidad, que las conozcan, que se eduque, que los niños sepan de ella, que sepan que tienen un patrimonio en sus bosques y que en un futuro se vuelva hasta zonas turísticas mostrando esas especies que están dispuestas para el turista, pero que deben estar en los bosques de donde ellas son. ¿Sí me entiendes, Antonella? Clarísimo. Y las siguientes palabras no son mías, son tuyas. Yo soy campo. Y lo cierto es que así te definís y queremos saber cómo empezó la historia y el compromiso en torno a la floricultura, pero a la naturaleza colombiana y por ende de la región. Sí, mira, yo creo que en vidas anteriores, en vidas anteriores yo debía estar en cadena perpetua, por ahí por 5 vidas, porque odio estar encerrado, me fascina la naturaleza. Yo soy, antes de que me gustaran las orquídeas, yo soy observador de aves, llevo 35 años caminando todos los bosques de Colombia, viendo, conociendo esta diversidad preciosa de nuestro país. Y ese es mi elemento. A mí me encanta estar a solas, estar con mis amigos, estar en los bosques, entendiendo esa belleza, esa fragilidad de un bosque, esa grandeza de un bosque. Y la verdad que cuando sientes esos hábitats, la verdad es un privilegio saberlos leer y sentir, porque es lo que tú tienes que aprender de cada planta que tienes, es conocerle su hábitat, su entorno de vida, para yo poderlo reproducir en mi lugar de vida y así hacer que las plantas progresen. Y esta pasión, podemos decir, y esta observación, Daniel, te llevó a la docencia, que es algo que te conecta con el mundo. Correcto. Yo definitivamente encontré mi misión en la vida. La misión es enseñar. Soy un académico de tiempo completo. Cuando empiezo el proyecto de Alma del Bosque hace 10 años a ver qué actividad debería hacer fuera de, pues para no vender ni una sola planta, sino qué recursos, cómo consigo recursos para sostener esta colección. Me doy cuenta que al hacer turismo, que al escribir un libro, que hacer redes sociales, hacer videos para estas redes sociales, dictar cursos online, cursos presenciales, es mi elemento. Mi elemento es enseñar. Y que todo el mundo, porque la razón de enseñar es que a todo el mundo le florezcan bien las plantas, que todo el mundo sepa la dinámica de una orquídea, cómo hacerlas crecer, florecer, porque cuando una planta florece, la verdad es magia lo que aparece, es Dios el que aparece en esas flores preciosas que nos regala la naturaleza. 10 años atrás, cuando empezaste con el proyecto, como bien nos puntualizas, Daniel, ¿imaginaste que todo esto que está pasando ocurriría? La verdad que es una semana y son días muy importantes, porque la prensa internacional está replicando tu historia. La verdad no, uno no se imagina la labor que hace. Uno no es tan grande en el pensamiento de esta labor. Uno no dimensiona cómo tantas personas lo sigan a uno, cómo tantas personas estén en difusión estas historias y que la verdad, cuando uno lo hace con pasión, cuando lo hace de verdad, cuando lo hace con querer enseñar, pues yo pienso que este es el resultado sin buscarlo, pero sí agradecido con la vida de que me está tocando lo que me está tocando, pero y empujado claramente a que esa es mi misión
y que aquí hay un compromiso mucho más grande con todo lo que está pasando. Compromiso, responsabilidad, pertenencia. Y para todos los que nos están viendo y escuchando, Daniel, te estás hidratando a lo largo de la nota y eso nos hace preguntarte, es el momento indicado, ¿dónde estás dentro de Colombia y qué características climáticas hay allí en la zona? Perfecto. Antonella, yo estoy en Medellín, en Antioquia, en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, en una localidad a 1 hora de Medellín que se llama La Ceja, que es en el oriente antioqueño, que estamos a 2.100 metros sobre el nivel del mar, que es donde está ubicado el aeropuerto de Medellín. Es una zona, el balcón de Medellín, donde aquí ya se está desarrollando toda una zona de vida. La gran mayoría de las personas después de pandemia se vinieron al oriente antioqueño a vivir. Y esta es una zona hermosa del Valle de San Nicolás, donde hoy se desarrolla la mayor cantidad de floricultura de Medellín, de Antioquia, donde hay posiblemente más de 3.000 hectáreas de flores sembradas. Y es una zona a 2.100 metros, donde hay temperaturas entre los 15 y 25 grados, 28 grados, en la ciudad de la eterna primavera. Aquí llueve unos 2.000 milímetros al año, que eso es mucha agua, en 11 meses, 10 meses del año, muy bien repartidas. Es un lugar de vida fantástico porque todas las montañas están cubiertas de verde, están cubiertas, todo el oriente antioqueño está rodeado de bosques en todas las colinas. Esto es un valle, el Valle de San Nicolás, donde hay un río que atraviesa este valle y la verdad es una zona de vida espectacular. Wow, qué ganas de conocerlo, pero en principio, bueno, ya nos comprometemos. Si vamos para Colombia, vamos a Alma de Bosque, vamos a contactarnos con toda la floricultura y lo que haces. Y bienvenido a la Argentina. Gracias, Daniel. No, Antonella, gracias a ti por la entrevista, gracias a ti por darme la oportunidad de contar la historia y de que la misión que tengo en la vida es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y por este medio que me estás entrevistando es una gran oportunidad para que yo tengo muchos estudiantes de Argentina, te cuento, Qué bueno. muchos de Salta, de Buenos Aires, de todas partes conectadas a mi canal, aprendiendo de orquídeas, que es lo que nos ocupa. Muchas gracias, estamos felices. Antonella, un abrazo muy especial y gracias, que estés muy bien. Por aquí te espero algún día. Próximo destino, Perú junto al ministro de Desarrollo Agrario y de Riego. Él es Ángel Campos, que nos va a permitir conocer la realidad productiva, ganadera. Atención con los detalles que nos permite conocer en exclusiva desde este viaje al cual llamamos el resumen de noticias internacionales desde Chacra Televisión. En realidad tenemos muchísimas amenazas, muchísimo más que antes, debo decir, tanto en lo agrícola como en lo pecuario. Y como usted menciona, el cambio climático ha hecho que se profundicen estas amenazas. Perú, le comento, tiene años donde hay calor, digamos, la temperatura se eleva algunos grados y hay otros años donde la temperatura promedio baja a unos grados. De modo que tenemos que adaptarnos a diferentes escenarios que no lo hemos tenido antes. Y allí se requiere, primero, recurso humano, el talento humano necesario para esto, y segundo, que esto tiene que ir acompañado de presupuestos y programas sostenibles. O sea, no son programas que se implementan un año y de ahí desaparecen, sino son procesos que tardan décadas en sostenerlos. Perú, por ejemplo, es libre de aftosa en el ganado y eso es importante mantenerlo. Y así quisiéramos ser libres de gripe aviar en el tema avícola. Estamos trabajando en ello, pero los resultados se van a ver en algunos años. Y en lo agrícola, ciertamente, el clima, digamos, profundiza nuestra susceptibilidad respecto a mosca de la fruta, otras plagas en el café como la roya, el mazorquero en el cacao. Ahora tenemos un tema con el banano. Y es importante tener gente cada vez más especializada en estos temas. Tenemos el fenómeno del Niño,
Antes era cada 15 años, ahora el fenómeno está llegando cada 5, cada 6 años. Son lluvias muy potentes, estamos hablando de que puede llover 200 milímetros por día, inclusive, en enero, en febrero, en marzo o a veces hasta abril. Las lluvias nos generan inundaciones tremendas en toda la costa, o principalmente en costa central y en costa norte, y además el daño a los cultivos, ¿no? Por cada fenómeno del Niño tenemos cerca de 30.000 productores afectados directamente e indirectamente cerca de 500.000 de productores. Lamentablemente las soluciones no son inmediatas, son soluciones de mediano plazo, por ejemplo la infraestructura. Cada río tiene que tener su represa para poder regular un poco el agua que baja hacia el valle. El río tiene que estar canalizado correctamente para que no hayan desbordes. Tiene que tener derivaciones, porque no siempre es posible contener al río, hay que derivar, es como hacer un segundo río que me lleve el agua a otros lados. Y lo otro es ya la respuesta que hay que dar cuando se da el evento de inundaciones, de daño a los cultivos. Nosotros ya tenemos algo medianamente institucionalizado, como son los bonos a los productores afectados, o previo a la temporada de lluvias tenemos programas de reforzamiento de los cauces, ¿no? Pero sin duda esa tarea de tener la solución integral de represa, de canalización, de derivación, de reforestación inclusive, es algo que está en proceso. Hemos avanzado con algunos ríos, pero todavía nos falta unos 7 u 8 años para culminar la solución integral a todos los ríos que son susceptibles en la costa. Es muy importante en lo previo y en lo posterior. En lo previo porque esta alianza y el ICA en general nos ayuda a capacitar el recurso humano, el talento humano. Eso es importantísimo. En segundo, el compartir experiencias al nivel ministerial, que es muy relevante, ¿no? Hay experiencias comunes en los diferentes países, de los cuales hemos visto hoy y el día de ayer, importantísimos respecto a los seguros, por ejemplo, para los temas climáticos, avances que han hecho algunos países en negociar con reaseguradoras, también es importante. Y lo otro que es lo que se viene, creo yo, lo nuevo del ICA, por ejemplo, este fondo que se quiere constituir para ayudar a los países que son afectados por los desastres, creo que va a ser una herramienta valiosa. El agua, un recurso que se disputa en el mundo, pero que también es clave a la hora de definir las próximas energías limpias y en este caso la producción de hidrógeno verde. Chile es noticia y nos representa a toda Latinoamérica junto a un grupo de científicos que tienen novedades para compartirnos. En medio de una zona rural de la provincia chilena de Curicó, a unos 200 kilómetros al sur de la capital, se afinca Evaluator C1000LT, un equipo tecnológico único en Latinoamérica que permite realizar investigaciones de pilas de combustible de hidrógeno verde, una de las formas más sustentables para utilizar esta energía. Este equipo es parte del Laboratorio de Aplicaciones en Redes Inteligentes, LARI, de la Pública Universidad de Talca, que fabrica convertidores para gestionar la energía de dispositivos, entre ellos pilas de combustible, e investiga las energías renovables como los paneles fotovoltaicos. Además, estudia el hidrógeno que cuando se obtiene por medio de electrólisis, es decir, separar el hidrógeno y el oxígeno del agua con energía eléctrica renovable, se denomina hidrógeno verde. El director del proyecto y académico de la Universidad de Talca, Carlos Restrepo Patiño, explicó a Xinhua que Chile está actualmente preocupado por la producción de hidrógeno verde y la forma más eficiente para utilizarlo es la conversión a través de una pila de combustible. La pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte directamente la energía del hidrógeno en energía eléctrica. Y el subproducto de esta conversión es agua potable. Entonces es un dispositivo que puede producir energía de forma muy limpia. Restrepo apuntó que los estudios aeroespaciales evidenciaron que la forma más natural para transportar energía y agua es a través de una pila de combustible porque transporta el hidrógeno,
El elemento más liviano que existe requiere poco peso, es fácil de transportar grandes cantidades de hidrógeno y convertirlas cuando se requiera en energía. Por eso destacó en la electromovilidad los vehículos con pila de combustible con tanques de hidrógeno para convertir la energía del hidrógeno en energía eléctrica. Para producir 1 litro de gasolina se requiere de 9 a 12 litros de agua, que rinde de 15 a 20 kilómetros. En cambio, se necesitan entre 9 y 11 litros de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno, que permite recorrer 100 kilómetros, destacó. En Lari, además, tienen un electrolizador que produce 1 kilo de hidrógeno diario que se utiliza de forma eficiente en pilas de combustible. La pila de combustible es como el uso de ese hidrógeno, la transformación de ese hidrógeno a partir de una pila para producir energía para nuestros sistemas. Eso es como toda la cadena de valor que tenemos, desde la producción del hidrógeno hasta el uso final del hidrógeno. Actualmente generan el hidrógeno con energía de la corriente eléctrica, pero esperan próximamente emplear los paneles solares instalados en el centro para generar hidrógeno verde por electrólisis. Para demostrar la potencia de esta energía, en Lari fabricaron un prototipo de scooter que se desplaza con hidrógeno generado en este centro. La semana pasada se inauguró este centro con la presencia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aysén Echeverry, quien se subió y desplazó por el lugar con el scooter con pilas de combustible. Tenemos las mejores redes y la mejor conectividad en términos digitales, que es fundamental para la inteligencia artificial. Mira, yo creo que no hay una sola respuesta, pero hay una que para mí es esencial, que es el talento. Los chilenos y las chilenas, quienes vivimos en este país, le ponemos mucha energía a desarrollar muy buena ciencia, muy buena investigación, hay muy buen talento. La ministra resaltó que en la actualidad en Chile hay más de 200 programas de doctorado y alentó que cuando desde la política soñamos con una industria de valor agregado, desde la ciencia y desde la tecnología, transforman ese sueño en realidad. Cruzamos el charco, lo hacemos siempre, todas las semanas, porque nos vamos al Uruguay, un río que nos separa, pero muchas semejanzas que nos mantienen conectados. Walter Berry es el subsecretario de Industria, de Energía y de Minería del país vecino y se refirió a la fuerza productiva a través de las pequeñas y medianas empresas. El 98% de las empresas uruguayas son pymes. Bueno, Berry, uno de los problemas que siempre se plantean a nivel grande y a nivel micro, el tema de la competitividad. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Industria y cómo lo ha visto en estos 5 años ese problema? Y bueno, siempre es posible hacer mucho por la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este evento que hoy ha organizado la DINAPYME, la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de nuestro ministerio, es precisamente eso, buscar generar los insumos para que el próximo gobierno pueda tener políticas, desarrollar políticas públicas tendientes justamente a darle más competitividad, entre otras cosas, a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas en este país implican el 97, 98, depende cómo lo midan, de las empresas del país, el 97-98% de las empresas del país. Tenemos que tener claro que le tenemos que brindar más atención y esto lo que pretendió ser es precisamente eso, un motivador para generar insumos para que los próximos meses, los próximos gobiernos puedan desarrollar políticas. Consultarle respecto a lo que es el tema de competitividad de este proyecto del PIT-CNT en cuanto a lo que es la reducción de la jornada laboral. ¿El Ministerio de Industria tiene el visto bueno o eso es algo que se tiene que ver por rama de empresa? Es un proyecto que si bien es necesario ponerlo sobre la mesa para poder discutirlo, es un proyecto en el cual no hay posición todavía de ninguna de las partes. Está bueno discutirlo, hubo algún precandidato de mi partido precisamente que lo puso en discusión en agenda política, seguramente será un tema para analizar en el futuro con el próximo gobierno, pero no hay una posición tomada de ninguna de las partes. Creo que no es posible hablar de reducción de la jornada laboral si no atamos a eso otro tipo de medidas como por ejemplo la productividad. Pero medir la productividad también es un desafío. Entonces, creo que necesita mucho más análisis, mucho más desarrollo el tema. Y bueno, puede ser posible, tal vez en algunas áreas de actividad sea posible y en otras no. Pero es un tema que habrá que analizar en el futuro, ¿no? Hoy no está sobre la mesa. Berry, se reunieron hoy con la Unión de Empleados y Obreros del Gas, hay preocupación por la cantidad de usuarios que están perdiendo. ¿Qué surgió de ese encuentro? A ver, la situación del gas de cañería de Uruguay, Montevideo y Montevideo Gas y Conecta es una situación que este gobierno
tomó en un momento de salida de Petrobras y que el gobierno de Tabaré Vázquez crea un fideicomiso en el cual están las dos empresas. La pérdida de usuarios, que no es mucha, ni es tan, digamos, tan creciente la cantidad, sí es cierto que se pierden todos los años. Y bueno, la situación es que Uruguay no tiene gas, tuvimos un proyecto frustrado de una regasificadora y encima lo poco que nos envía Argentina es caro. Entonces los usuarios prefieren usar otro tipo de energético para cumplir la misma función. Se necesita tener gas suficiente y políticas claras para enfrentar el tema. Lo que ha hecho este ministerio, obviamente que hoy no hay interés en poder volver al sector privado esas empresas que están en el fideicomiso, lo que estamos preparando el terreno para que el próximo gobierno pueda hacerlo, es decir, estamos generando una sola empresa de las dos, vamos a prorrogar la concesión, pero es lo que podemos hacer en estos pocos meses que le quedan a este gobierno. Será una decisión a tomar, es decir, a seguir dando los pasos en el gobierno que viene, pero repito, en la medida que no tengamos gas y a precios competitivos, es un negocio que sí, que sigue perdiendo clientes. Viendo que cada vez más se va perdiendo porción de mercado en lo que tiene que ver con el gas por cañería, ¿se podría justamente reubicar esta masa de trabajadores para lo que es el negocio del supergas o es algo que no es viable? Pero yo creo que no hay que mirarlo con el espíritu de que esto se va a terminar. Yo creo que hay que pensar de que la Argentina va a resolver su problema, nos va a poder vender gas y va a ser a precios competitivos. Lo que tenemos es que tener preparadas las dos empresas como para poder competir en el mercado con una estrategia comercial fuerte en la medida que tengan el producto para ofrecer a los clientes. Yo creo que no es una actividad que va a desaparecer, al contrario. Lo que sí está en problemas, pero no es un problema de hoy. Viene perdiendo clientes desde el año 2016. No es un problema puntual de estos últimos años. Es cierto, se ha acentuado, pero se ha acentuado porque el precio también es más caro en estos momentos. Los balances son positivos de Montevideo. Ha dado positivo en este último año, sí, en estos últimos años. Pero eso ha jugado mucho la unión de las dos empresas también, ¿no? La administración conjunta de las dos empresas. ¿Es viable las propuestas de los trabajadores, Berry? Me parecieron buenas. Ellos tienen la mejor disposición para que hacer ofertas diferentes a los usuarios, como por ejemplo el doble uso del gas, no solamente para alimentarse, sino también sanitario, con lo cual en ese tipo de paquetes se puedan lograr aumentar la demanda, digamos, y con eso generar más ingresos para las empresas. Hay buena disposición de parte de los trabajadores. Nosotros quedamos con la ministra y juntando con el directorio de Montevideo Gas y conversar todos estos temas y volver a reunirnos con el sindicato. ¿Es viable ese pedido de que aquellas construcciones a través de vivienda promovida justamente utilicen gas por cañería? A ver, usted no puede forzar a usar algo que no le resulta económico al usuario. Si la vivienda promovida obliga a que tenga gas por cañería y al usuario le sale más caro, lo único que va a lograr es perder una conexión, porque después no la van a usar una garrafa de supergas de 13 kilos porque le resulta más económica. Creo que es una cuestión de precio de mercado y de cantidad de producto. Hoy no lo tenemos por las dificultades que ha tenido Argentina, no tenemos en cantidades suficientes y lo que tenemos es de un valor alto, digamos, si lo comparamos con otros energéticos. Más países vecinos, Paraguay, por supuesto, también seguimos de cerca todo lo que pasa cada 7 días y la acuicultura es el sector que nos trae datos actualizados, la pesca, los cultivos a través de las aguas saladas y dulces y si te preguntas por qué, desde ya que junto a Canal Pro tenemos el informe. El Paraguay, digamos, tiene como opción en cuanto a la producción pecuaria, digamos, también lo que sería el área de la piscicultura. El productor paraguayo tiene la ventaja de que también hay, digamos, técnicos que puedan estar al servicio del asesoramiento. En digamos, en este caso sería el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también la Misión Técnica Taiwán, en el cual ayudamos al desarrollo del productor para que puedan, digamos, avanzar con lo que sería la cría y desarrollo de los peces. Hay bastantes productores en el área de piscicultura, en su mayoría se están iniciando, están, digamos, probando lo que sería el rubro. También hay productores en gran escala, digamos, que ya tienen, digamos, un camino en cuanto a la comercialización, que la mayoría, digamos, ya están teniendo conocimiento de
del rubro. Hay muchos avances en cuanto al Paraguay, lo que sería el rubro de la piscicultura. Esperemos que siga por buen camino, esperemos que, digamos, el productor siga interesado y lo más importante que, digamos, tenga esa finalidad en cuanto al flujo de caja, que es lo importante, que puedan colocar sus productos y puedan tener también, digamos, mercado, que es lo más importante. Sí, nosotros estamos trabajando, digamos, en cuanto a la reproducción, hacemos la reproducción de tilapia, de pacú. En cuanto a números, digamos, la tilapia es, digamos, una especie en donde, digamos, tenemos mayor cantidad de stock. También el pacú son los primeros que se venden, son los que se van. El surubí también es una opción también de, digamos, de especie como para lo que sería la comercialización. Todo depende del productor, ¿verdad? Lo que apunta en cuanto a tiempo también. Digamos, las diferentes especies tienen su tiempo de crecimiento. Eso hace también que el productor, digamos, dependa mucho de lo que sería el tiempo para que pueda, digamos, cosechar las especies y luego comercializar. Entonces, esas tres especies son, digamos, la que más se manejan, la que, digamos, tienen mejor enfoque a lo que sería el stock en cuanto a la compra de los productores para con el Centro Nacional de Reproducción de Alevinas, ¿verdad? Luego hay también bagre, carpa de color, pero digamos son opciones ya un poco, digamos, secundarias para lo que sería en comparación a las, digamos, esas tres especies que te cité primero. José, ustedes vienen trabajando también fuertemente y con proyectos bastante interesantes en lo que hace a la producción de camarones de agua dulce. Así mismo es, todavía está en experimento, como se dice, ¿verdad? Hay varios parámetros que se tienen en cuenta para lo que sería la habilitación y comercialización de estas especies acá en el Paraguay. Como sabemos, una especie exótica, por el cual necesita un análisis, unos estudios para que, digamos, o tenga la habilitación correspondiente acá en el Paraguay para que sean comercializados. Pero sí, se están haciendo adaptaciones, se está haciendo, digamos, los estudios correspondientes para que estas especies, digamos, puedan tener, digamos, su impacto también acá en el Paraguay para que puedan ser comercializados y por sobre todo llegar a lo que sería la consumición de estas especies en cuanto a restaurantes, hoteles. La idea es poder innovar también un poco más y que la carne blanca también tenga también opciones en cuanto a especies para que se pueda consumir. Todo viaje tiene un descanso y para nosotros es una pausa porque tenemos mucho más para seguir compartiendo. Quédate que ya venimos. Estamos de vuelta. El destino sin escalas es México, porque la lucha de un territorio que ha sido desplazado en términos ambientales para que se potencien muchos otros lugares de México, el llamado infierno ambiental, declaran que empieza a ver la luz. Y lo dicen ellos, los pobladores y los que se comprometieron a que comience a revalorizarse lo que estaba en algún punto destinado simplemente a ser receptor de desechos y así verse el suelo y las condiciones agronómicas todas completamente desmejoradas. Hay buenas noticias. Una larga lucha por recuperar esta represa de aguas negras en el centro de México. Se trata de la presa Endó, ubicada en el estado de Hidalgo, que recibe casi todas las aguas residuales de Ciudad de México y su zona metropolitana, donde viven 22 millones de personas, así como desechos industriales e incluso cadáveres. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo que tú estás viendo es que se concentra lo que es un infierno ambiental y que son las zonas de sacrificio, que son las zonas que fueron sacrificadas, valga la redundancia, para que puedan funcionar bien la Ciudad de México.
Uribe y su comunidad iniciaron hace 2 décadas una batalla para frenar este desastre, que incluye la contaminación de pozos de agua que abastecen a esta región. Su esfuerzo está a semanas de fructificar con un decreto gubernamental de restauración, primer paso de un largo camino para que la vida reverdezca en este lugar rodeado por una termoeléctrica, una refinería y otras industrias. Estos desarrollos han perjudicado la salud de los habitantes. Muchos de ellos han presentado casos de cáncer, así como enfermedades gastrointestinales y renales. Para los pobladores no hay duda de que la causa es la contaminación. Lo primero que se te viene a la mente es de que no es una casualidad, de que esto es debido a lo que comemos, a lo que respiramos, al ambiente, porque pues tenemos un foco de infección al cual ustedes ya fueron, que es la presa Endo. Las aguas de la presa sirven desde hace años a miles de campesinos para regar sus cultivos de maíz, chile, frijol o alfalfa. Las autoridades han dicho que investigarán la relación entre la contaminación y las enfermedades reportadas. Porque ya vemos muchas personas aquí en la comunidad que por toda esta cuadra sabemos ya muchos que tenemos cáncer. Y que pues como que es muy raro, ¿no? Que ya sean varias personas. La normativa oficial señala que cultivos de tallo alto como el maíz se pueden regar con aguas residuales, pero no aquellos en contacto directo con la tierra. El plan de restauración que se espera sea formalizado en septiembre busca reducir las descargas a la presa y mejorar el tratamiento de aguas. Podemos decir que a continuación tenemos una emergencia mundial, porque hablar de incendios es sin duda citar a Europa por las altísimas temperaturas, lo que estuvo pasando en Grecia, Portugal que mejora sus índices de focos de fuego a pesar también del calor extremo, lo que pasa en Argentina, las campañas de prevención y los incendios en Brasil que se mantienen activos. El humo en este caso afectó a la población de Portobelo. Portobelo, en la Amazonía brasileña, está sumergida desde hace días en una nube de humo. El motivo son los incendios récord que golpean la mayor selva tropical del planeta. Este humo nos está matando la nariz, así es difícil respirar. Está horrible respirar. Anoche me desperté a medianoche con los ojos ardiendo. El humo estaba dentro de casa. La capital del estado de Rondônia, cerca de la frontera con Bolivia, registró el martes la peor calidad del aire de todas las grandes ciudades brasileñas, según los datos del organismo de monitoreo independiente IQR. El índice de partículas finas marcaba 56,5 microgramos por metro cúbico, 11 veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Está complicado con este humo. Es todavía peor para la gente que tiene problemas respiratorios. Si Dios mandara lluvia, eso sería bueno, una buena lluvia, y también que la gente dejara de quemar. Ayudaría mucho. Golpeada desde hace meses por una severa sequía, la Amazonía brasileña registró desde inicios del año hasta mediados de agosto un incremento de más del 110% en los focos de incendios con respecto al mismo periodo de 2023. El estado de Rondônia registró su peor mes de julio en 19 años, con más de 1.600 focos identificados. Y la situación sigue empeorando, con más de 2.100 focos registrados del 1 al 19 de agosto. Según las autoridades, el humo proviene también de incendios en Bolivia, al oeste, y del estado vecino de Amazonas, al norte. El gobierno del estado lanzó una campaña para concientizar a la población e instarla a que denuncie las quemas ilegales. Nos vamos a Asia, porque allí, de acuerdo a la demanda frutícola que tienen, por ejemplo, en nuestra región de un país como Chile, se ha podido hacer el balance y recolectar los datos necesarios de los consumidores asiáticos respecto a las condiciones y lo que esperan
con el sello y el tratado productivo medioambiental que está dando que hablar en todo el mundo. Alta calidad y amabilidad también en la producción con la sostenibilidad. Esto es lo que está pasando en este punto del mundo. Los consumidores chinos buscan cada vez más frutas importadas de alta calidad y con certificación medioambiental, principalmente la clase media del país asiático, cuya preocupación por la alimentación saludable y la naturaleza va en ascenso, afirmó aquí Jerry Cloud, especialista sobre tendencias de compra en China. Las tendencias nutritivas de los consumidores cambian mucho en los años recientes y principalmente para las meriendas sanos. Y 5 años atrás, los consumidores chinos consumen muchos de suplementos de los productos naturales. En este momento, ellos invierten en los productos naturales, como la fruta y como los otros ingredientes naturales también. Y también será una gran oportunidad para las industrias. Este profesional inglés impartió la semana pasada en Chile una charla en el contexto de la Global Grape Convention 2024 que reunió por primera vez a los actores de la industria local e internacional de las uvas de mesa, al objeto de abordar las nuevas características del gran mercado chino y las oportunidades para los exportadores frutícolas. El experto ha estado más de 20 años entrevistando a consumidores chinos para descifrar su comportamiento al momento de comprar e incluso asistió a una universidad china para derribar la barrera del idioma en el marco de su trabajo como asesor de marcas occidentales que buscan asentarse en ultramar. Claude observó que en el mundo actual, con el rápido desarrollo de las áreas urbanas por la migración del campo a la ciudad, aspectos como los productos relacionados con el bienestar y el estilo de vida natural se consideran un privilegio y parte de una construcción cultural. Claude afirmó al mismo tiempo que la clase media china se caracteriza actualmente por rescatar tradiciones ancestrales como los saberes de la medicina tradicional china y los métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente en el caso de los alimentos. Añadió que esta tendencia va estrechamente unida a una planificación científica de las comidas, con especial atención al aporte nutricional y componentes de cada producto que adquieren, como una forma de cuidarse y, sobre todo, transmitir a sus hijos la importancia de una alimentación sana y equilibrada. Y el conocimiento de los consumidores chinos sobre la fruta exportada es más diferente de los otros países, porque el principio de pensamiento es como un producto de lujo, no es como un producto natural. Y en las redes sociales como Xiaohongshu, el Little Red Book, tienen los diagramas que tienen una explicación sobre las variedades de uvas y como comparación de las marcas de lujo. Frente a cientos de productores frutícolas, Claude instó al público a construir marcas que sean reconocibles en China y ofrezcan una narrativa vinculada a la naturaleza. La idea, insistió, es comunicar a través de la publicidad, comenzando por el empaquetado, un concepto más profundo sobre el ecosistema. El investigador aprovechó la ocasión para derribar las preocupaciones sobre la situación económica en China, al señalar que el país asiático está llevando cada vez más a su población a un estilo de vida más acomodado. Por último, motivó a las empresas a dirigir sus campañas de promoción a las supermamás de China, responsables de comprar los alimentos de la familia e introducir nuevos productos al hogar. Y también nos quedamos acá para mostrarte cómo el gigante asiático, China, abrió una política de antisubvenciones a la producción láctea de la eurozona, de la Unión Europea. ¿Cómo, por qué, de qué manera y cómo se reavivan viejos conflictos? Todo eso lo conocemos en este informe. Los productos lácteos entran en la guerra comercial entre China y la Unión Europea.
El gobierno chino anunció este miércoles que ha iniciado una investigación antisubvenciones a la leche, el queso y la mantequilla importados de la UE. La previsión inmediata es que Pekín presione a favor de sus intereses y tensione el sector agrícola. Il y a cette stratégie chinoise d'occuper un espace de l'économie européenne et d'utiliser ce qui est perçu comme notre point fort des exportations, l'alimentation et l'agriculture. Mais il ne faut pas être dupe et il faut bien voir que c'est un bras de fer qui se joue et il faut défendre de façon assez claire la politique agricole commune qui est un faux problème. La acción se ve como una respuesta a los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos importados de China, ya que se produjo al día siguiente de que el gobierno chino actualizara los valores que pretende aplicar en un par de meses. En este tira y afloja comercial, la Unión Europea también se enfrenta a las subvenciones chinas a las turbinas eólicas y los paneles solares. Por su parte, el gobierno de Pekín ha abierto investigación sobre la carne de cerdo, el alcohol, los productos químicos y los dispositivos médicos de la UE. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió que es posible que una guerra comercial con China sea inevitable. Pero para algunos analistas es demasiado pronto aún para estar seguros. I think for a real trade war to happen, you need some kind of a downward spiral where retaliatory measures of each side basically kind of get to a point where you get to a very large share of your total trade, which would be affected by measures. Right now, it's somewhat contained to certain sectors and certain industries. And I think it will depend also on how much of these measures actually get into place eventually. La verdadera prueba será el resultado de las elecciones estadounidenses, especialmente si gana el candidato republicano Donald Trump con el proteccionismo por bandera. Cada vez que empezamos nuestro resumen internacional de noticias, te adelantamos que recorremos el mundo y también te contamos cómo impacta nuestro país. Y lo cierto es que esta es otra historia personal argentina, desde Ferré, desde la provincia de Buenos Aires, que nos está representando en el planeta, desde lo que tiene que ver con la pasión y el deporte y el cuidado de los caballos junto a la maquinaria. Es una historia atravesada por el campo y el deporte. Y por eso Eliana de Gam la entrevistó a Paula Lorber, que conversó en exclusiva con nosotros. Te compartimos esta nota que da vueltas por el mundo. Hola Paula, gracias por estar en Chakra 360 y queríamos saber en primer lugar qué representa el campo en tu vida. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, para mí el campo es muy importante, ya que yo me crié en él y forjé muchos valores también. Sigo trabajando porque me gusta mucho y creo que también es mi estilo de vida. Contanos un poquito a qué te dedicas y cómo es tu día a día. Bueno, en este momento estoy sin un trabajo fijo porque desde mi último viaje al extranjero me puse en campaña para poner a las pistas a mi camión, que es un camión para hacienda y caballos, así que bueno, estoy con eso y también estoy aprendiendo un poco de la doma que hace mi pareja, que es de los puros de carrera, y además ayudo a un amigo en los trabajos de campo con las vacas y demás. Por ende, mis días van variando mucho. A veces salimos temprano para el campo en la mañana y recorremos las vacas, apartamos en caso de que haya que cargar animales para el mercado, y si no, a veces cuando voy con mi novio Laras, aprendo mucho de ellos también. Nos levantamos temprano y los ayudo a tener a los potros que recién se empiezan a montar y demás, y también voy aprendiendo de todos los que van haciendo durante el día con las distintas etapas de la doma. Y hablando de tu viaje al extranjero, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de irte a trabajar a Alemania y Dinamarca? La verdad que fue una decisión que me llevó a tener varios sentimientos encontrados, porque yo tenía 18 años en su momento cuando viajé por primera vez y quería ser alguien en la vida porque estaba terminando la secundaria y yo estaba determinando mi futuro. No sabía si irme a estudiar o seguir trabajando en el campo. Lamentablemente, para ese momento
La mujer no estaba completamente vista dentro del ámbito rural, ya que se daba a conocer muy pocas historias de mujeres que trabajaran en el campo como empleadas o que se las tomaran de igual manera que un hombre, ¿no? Entonces opté por querer viajar y esos países los elegí. Básicamente Alemania, que fue mi primer país, fue porque yo tengo mis antepasados ahí, mis bisabuelos venían de Alemania y yo quise conocer el lugar donde ellos vivían, que tal así fue que encontré la casa de mis bisabuelos y demás, pero también quería conocer el mundo del agro en otros países, ¿no? Como Alemania y Dinamarca, que son más o menos similares en cuanto al terreno, que se ve mucho verde y demás. Lo que sí variaba era las formas de los campos, que eran un poco más montañosas, con más piedras y demás, pero había mucho verde. No me pasaba de igual manera en el último país que recorrí, que fue de Dubái, que ahí sí no había nada de campo, era todo arena. Con respecto a Dinamarca y Alemania, ¿cómo fue tu paso? Es decir, ¿qué cosas te marcaron? ¿Qué experiencias te dejaron? ¿Qué tenés para contarnos? Fueron dos países que me marcaron muchísimo, principalmente Alemania, porque más allá de mis antepasados que eran de ahí, sino que también porque fue mi primer trabajo donde me pagaban en blanco, donde me incluyeron, donde confiaron en mí y me dieron maquinarias grandes al igual que cualquier hombre. Entonces ese país me marcó mucho y Dinamarca lo mismo, por la misma razón. Una experiencia que me quedó muy marcada en mi vida fue en Alemania, cuando yo pasaba siempre en tractor en los días de siembra y demás. Había un señor en un pueblito que siempre se acercaba hasta la ruta, hasta la calle, y sacaba el sombrero para saludarme. Y siempre me recibía muy contento, así que bueno, eso me marcó muchísimo. ¿En ambos países te dedicaste exclusivamente a la maquinaria o te dedicaste a alguna otra cosa más? En ambos países realicé el mismo trabajo. En épocas de siembra y cosecha estaba de tractorista y si había que hacer otros trabajos, además de eso, también me mandaban con los tractores, pero estaba más fija en el tambo. ¿Qué diferencia hay entre la vida de campo de acá con las de allá? La verdad que son muy similares en cuanto a la rutina. Lo que varía un poco son los terrenos, también varía el clima, pero básicamente son muy parecidas y lo que cambia mucho es la tecnología que se encuentra en esos países también. Tengo entendido que una de tus pasiones es el fútbol y como este segmento se llama Campo de Deporte, no podía dejar de lado o no preguntarte al respecto. Leí por ahí que estuviste jugando en Alemania, que entrenabas allá y que bueno, acá también lo haces. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, estás en lo correcto. Tanto en Alemania como en Dinamarca jugué. En Alemania era un equipo más amateur y en Dinamarca jugué un nivel semiprofesional. Bueno, cuando volví, por supuesto, también seguía jugando acá porque es una de mis pasiones como el hockey. ¿En qué equipo estuviste en Dinamarca, Alemania y por supuesto acá? Más allá de que sea amateur, ¿no? ¿Y cómo era la relación entre el campo y el fútbol? ¿Cómo te dividías entre ambos? El equipo de Alemania se llamaba TSV Nullach Kulmbach, ahora después te lo voy a escribir, y el de Dinamarca se llamaba Hoyer Thunder, y bueno, el equipo que juego en Argentina es Colonial, que es de mi pueblo, Ferré. La verdad que dividir las dos cosas se me hacía difícil porque a veces cuando entraba en el horario del tambo de corrido, desde las 3 de la mañana a las 12 y después tenía partido o tenía que entrenar, la verdad que llegaba las piernas a la rastra y mis compañeras de fútbol, ellas siempre como trabajaban en oficinas o estaban estudiando, tenían muchas ganas de correr y a mí se me hacía un poco imposible. ¿Y en qué posición jugás y jugabas? Porque no es lo mismo estar en el arco que en el mediocampo, que delantera. Entonces,
eso también influye en el cansancio de las piernas y demás, porque tus compañeras estaban ahí de acá para allá y vos con una pesadez que lo lograbas por pasión, digamos, y por querer jugar. Sí, ni hablar, a veces la pasión es mucho más fuerte que el cansancio. Yo soy delantera, jugaba en otros países lo mismo que acá, de delantera. Volviendo al tema de los viajes y las experiencias, hace un ratito comentaste tu paso por Dubái. ¿Cómo surgió la idea de ir ahí sabiendo que la cultura es totalmente diferente, el idioma es complicadísimo, otra cultura, otro trato a la mujer, porque allá la mujer no se tiene en cuenta? ¿Cómo viviste esos momentos? La verdad que Dubái fue una experiencia muy especial para mí, ya que cuando yo estaba trabajando acá en Argentina en un centro de doma de caballos para el polo, decidí irme a conocer otros países, pero esta vez con los caballos. Elegí este país sabiendo que era muy distinto al resto y sabía que me iba a marcar ya que me iba sola y como vos decís, allá la mujer no es tenida en cuenta, entonces cuando aceptaron que yo trabaje en ese lugar, la gente me miraba muy sorprendida, ya que una mujer estaba haciendo el mismo trabajo que los hombres y por eso fue muy especial para mí. La verdad que la pasé muy bien, mis compañeros me aceptaron mucho, yo tenía bajo mi cargo 3 empleados indios y bueno, la verdad que me aceptaron, estaban muy sorprendidos y muy contentos también. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del país y qué es lo que más te costó? Me sorprendió mucho el orden, la prolijidad, la seguridad que hay. Y lo que más me costó fue entender cómo una mujer puede ser tratada como un objeto. eh, Eso fue muy duro. Y cómo las mujeres ya lo tienen asimilado también. ¿A qué tipo de doma te dedicabas tanto acá como en Dubái? ¿Y qué características tiene ese estilo de doma de caballos? En Dubái no fui a domar, fui de peticera y estaba de manager también. Eh, lo que sí me dieron caballos para corregir, tenía un lote de caballos donde tenía que corregir acciones que estaban mal implicadas desde la doma. Y la doma que yo practicaba acá en Argentina era la doma racional, que es la que yo avalo mucho porque es sin violencia al caballo. Así que bueno, estuve trabajando ahí 1 año y medio y ahora estoy armando mis cosas para poder tener mi propio centro de doma. Por último, y para ir finalizando, ¿qué desafíos o sueños te quedan por cumplir? La verdad que tengo varios. Uno de ellos es volver a trabajar en el extranjero con los caballos, conocer algunos países más trabajando y después volver a la Argentina y comprarme algún lugarcito donde pueda armar mi centro de doma. Esos serían los más próximos. También me gustaría mucho seguir incursionando cosas en la doma, seguir aprendiendo y hacer algunos cursos de herraje para herrar los caballos, así que bueno, esos son mis sueños o mis metas a cumplir a corto plazo. Imperdible entrevista y charla que compartimos así, a la distancia y en exclusivo para vos desde Chacra Televisión. Último destino, Chile, y en este caso, el relevamiento de datos desde la ciencia a la biblioteca. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que es el par institucional de nuestro INTA, nos comparte la historia de la biblioteca inicialmente en papel, física y actualmente digitalizada. Nos vamos allí. Es que la historia de la biblioteca comienza con la historia de la biblioteca del Ministerio de Agricultura. Y yo llegué a la biblioteca del Ministerio de Agricultura el año 1959. Y ahí partió toda la historia. De ahí se trasladó la biblioteca al Instituto de Investigaciones Agropecuarias cuando se creó el instituto. La biblioteca es importante, siempre de cuando yo llegué acá fue una biblioteca a nivel nacional e internacional muy requerida por los usuarios por el nivel de investigación que sostenía la biblioteca.
Por mucho tiempo la biblioteca era una biblioteca tradicional, totalmente manual, digamos. O sea, nosotros hicimos a partir de esta recopilación de información nacional una bibliografía agrícola nacional que llegó a tener 11 volúmenes, más de 10.000 registros. Y yo recuerdo haber impreso la bibliografía dando vuelta la manilla de este mimeógrafo e imprimir la bibliografía. Este es el catálogo que tengo a mi espalda, el primer computador, se puede decir. Eso, el lector llegaba acá a la sala y usaba el tarjetero para anotar el libro que requería. Y eso era muy importante para nosotros porque era como la secuencia del usuario al buscar los libros y traspasarle la información que ellos necesitaban. Yo cuando llegué a la biblioteca estaban las bases de datos ya en sistemas computacionales, pero en sistemas de OS. Y después un día conversando en el café, estábamos conversando y qué podíamos hacer. Yo estuve estudiando programación. Entonces empezamos a ver qué hacer y dijimos, no, sí, con el Cardbox se puede hacer. Y empezamos a ver cómo programar con HTML, hacer un formato HTML en el mismo software para poder migrar los datos a la web. Empezamos a conversar en la mañana y fue así, ya conversamos y lo hicimos. Y así salió. Y así montamos la biblioteca, la primera biblioteca estaba en la web, con toda la información libre. Bueno, nuestra colección abarca 17.000 títulos. De esos títulos tenemos 12.000 que son para descarga gratuita. Además de eso tenemos material multimedia también. Principalmente en nuestra biblioteca nos hemos enfocado en el formato digital, pero eso no quiere decir de que se ha dejado de atender usuarios presenciales. Estamos haciendo una proyección de un tesoro de acumulado en el tiempo, en 60 años. Entonces ponemos a disposición de la sociedad civil y sobre todo también para el sector agropecuario, para todas las partes interesadas, este conocimiento para que podamos proyectar el concepto de biblioteca al siglo XXI en la era digital y en donde en el fondo el conocimiento generado por investigadoras, investigadores, estudiantes y todos quienes han contribuido en estos 60 años a que esté disponible para todos y todas. Y llega el momento de despedirnos después de tantos destinos, de viajar y que sin dudas no nos cansamos, al contrario, nos potenciamos, nos informamos y te compartimos a vos lo mejor de todo lo que está pasando en el planeta al mismo tiempo, de todo lo que ocurre fronteras adentro, de todo lo que está pasando en nuestras fronteras internas en Argentina. Así nos despedimos y nos encontramos en una nueva semana, por supuesto, con las noticias que dan que hablar en el mundo. Chau, chau y hasta la próxima.